jueves, viernes ya empieza la alegría. Claro, que no se puede salir mucho, pero por lo menos ya no deberían estar tristes. Bien, chicos, muy buenas noches. Aplausos, el de Cerati también. O por lo menos los covers que sacaron de Cerati. Bueno, chicos, muy buenas noches. Empezamos la clase, empezamos hoy día jueves, por lo menos para mí es la última clase de la semana. Ustedes me imagino que todavía tienen el día de mañana otra clase más, así que todavía hay que aguantar un día más. Bueno, ya he comentado que esta clase es un poco tarde para mí, un poquito tarde, por lo que realmente es 8:15 la hora que empieza. Estoy acostumbrado a que empiece 6:30, 7 a más tardar, pero bueno, 8:15 para mí es un poquito tarde. De todos modos, me parece que es un tiempo prudente para este curso, ya que es bastante teórico. Y solamente para que me confirmen, la gran mayoría en este curso, ¿en qué ciclo se encuentra? Porque el sílabo no me dice. Primero por ahí, ¿no? Narcisista. Ahorita vamos a poner la Primero, profe. de primero. Ok, ok, estamos bien. Bien, bien. Porque tenía un poco de duda, porque en el sílabo no lo decía y me estaba preguntando, haces una campaña por redes sociales bastante activa, y cuando llegas a hacer reportes, ¿no? Ves cómo las personas gastaban agua antes de tu campaña y luego ves cómo las personas gastan el agua después de tu campaña y siguen haciendo exactamente lo mismo. Entonces mi campaña no funcionó, el mensaje llegó, pero no tuvo reacción. Ahí está hay problema y eso es lo que tenemos que cambiar bien. O sea, nosotros cuando somos comunicadores tenemos que apuntar a que realmente exista una reacción dependiendo del mensaje que se está emitiendo. Y por eso es que justamente cuando nosotros empezamos la carrera se nos explica bien, pero bien determinado esto de cuál es el mensaje o por lo menos cuál es el emisor, mensaje y receptor. Y eso lo hemos visto un poquito la semana pasada. La semana pasada hablábamos, terminando la clase, de esos temas, porque es muy importante. Ya les he comentado que los chicos en exposiciones de tesis se quedan, pero vuelan la cabeza, de verdad. Yo creo que es el tema de nervios, pero vuelan la cabeza y de repente tú le haces una consulta súper sencilla y no la pueden responder. Ha pasado varias veces, ha pasado varias veces. Yo he estado de jurado, por eso los menciono. Yo sé que a ustedes no les va a suceder ahora, cuando ya lleguen a la tesis posiblemente les gane los nervios, pero para ello hay técnicas que se pueden ir mejorando, sobre todo en el tema de la lectura, en el tema de la exposición, el manejo de aire, que es súper importante, y que ustedes ya lo van a ir llevando sobre todo en los cursos de televisión y los cursos de radio. Ahí es donde ustedes aprenden sí o sí, o por lo menos se supone que deben aprenderlo sí o sí, este manejo de lectura, esta forma de poder hablar sin tener mucha dificultad de manejar el aire, que es uno de los grandes problemas. Fuera de los nervios siempre hay. Pero bueno, entonces chicos, para más o menos ayudarlos a recordar un poquito de la clase de la semana pasada, que justamente hablábamos del emisor, mensaje y receptor, y que por ahí habíamos jugado un pequeño Kahoot. Hoy día tenemos un poquito más de ello también, vamos a tratar de que el tiempo nos alcance porque este curso es bastante rápido, el horario que tiene es bastante rápido y hay que tratar de ganar tiempo a la clase. Eh, bueno, el día de hoy vamos a ampliar un poquito más el tema de lo que sería el mensaje, emisor y receptor, o por lo menos lo que sería el proceso de comunicación. Esta comunicación que de hecho ya les había comentado, viene desde la época de Aristóteles. Aristóteles había comentado de que para desarrollar un proceso de mensaje o por que alguien te entienda algo, tiene que existir pues estos tres elementos ultra básicos, ¿no? La persona que habla, lo que va de la persona que te escucha. Así de sencillo. Pero ese proceso, por supuesto, tiene más elementos. Más elementos que han ido saliendo ya con el tiempo, se han ido desarrollando otros investigadores que comenzaron a analizar que no solo eran esos tres puntos, no es que necesitaba tener más elementos para poder completarse un proceso mucho más correcto, más idóneo. Y es justamente algo muy importante. Les voy a poner un ejemplo. Imaginemos, y esperemos que no suceda, por cierto, imaginemos de que hay un temblor fuerte, ¿ya? Vamos a decir, no terremoto, porque eso ya es muy, muy cataclisto. Vamos a decir que es un temblor de unos 7 grados, lo cual es bastante fuerte. Y justo que hay el temblor, al día siguiente del temblor, o es más, en ese mismo día, comienzan a salir
expertos, obviamente, hablando de cuáles son las prevenciones del temblor, que cuáles son de repente las posibilidades de las réplicas, de repente cuáles son los cuidados que deben tener en caso de que alguien quede de repente en escombros o todo eso, ¿no? Entonces, las personas, cuando tienen una necesidad, comienzan a tener intención de escuchar a alguien que vaya por lo menos a cumplir con la necesidad de la información. Por eso es que obviamente los medios en general pueden ser televisivos, radiales, digitales, impresos, comienzan a sacar información que le puede servir a las personas que obviamente han pasado el temblor, ¿no? Pero ¿qué sucede antes del temblor? Nadie le da ningún tipo de interés a la información que puede haber por algún temblor. Es más, hay simulacros continuamente y no participan en los simulacros o no le dan la debida importancia al simulacro, lo cual nos hace reflexionar desde el punto de vista de la comunicación, donde cuando nosotros tenemos un mensaje y lamentablemente el emisor no le o no responde al estímulo del mensaje, simplemente no funciona, no se le queda la idea del mensaje y no hay reacción. Pero ¿qué sucede cuando ya queremos enviar mensajes después de un temblor? Obviamente todo el mundo quedó asustado. Pues ahora sí le hacen caso a las personas que te van a hablar acerca de los temblores. Por favor, las rayitas, por ir borrándolas. Sí, por favor, Daniel. Daniel, puedes ir borrando las caritas. Muy bien, muchas gracias. Por ahí faltó una, faltó una. Ahí está, gracias. Entonces, eso sucede muchas veces. Sucede muchas veces el tema de que lamentablemente cuando hay una información que puede ser importante y preventiva, no la toman como debería ser. Simplemente dan esa idea. No te preocupes, Daniel. A todos nos pasa, a mí también. Y yo soy el profesor. Así que imagínense que esas cosas suceden y lamentablemente el mensaje no llega a las personas o no le dan el interés necesario. Bien, cuando ya hay una situación donde está en peligro de repente alguna necesidad que pueda tener las personas, recién le dan el interés correcto, el esperado, a la información. Bien, de eso vamos a hablar, porque existe justamente estímulos, barreras, existe texto, existe filtros que nos pueden dar el interés o no. Muchos mensajes están a todos lados. Entonces, hay que tener en cuenta mucho de toda esa situación. Por ejemplo, cuando estábamos en época, a ver, vamos a mencionar una época no muy lejana. Bueno, ahí está. Antes de pandemia, antes de que pandemia llegue acá y que se asuma como hablábamos de que hay noticias de que había una epidemia, nada más en el tema en los países asiáticos. Por supuesto, para nosotros todavía no era algo escandaloso que haya llegado, o por si es que había llegado, no había comenzado a surgir entre los demás. Todavía era algo muy leve para poder ser notorio. ¿Qué sucede? Que no había todavía un control, no había de control. Obviamente al momento de que ya se detecta el primer paciente con el virus, pues se activan las alarmas y recién se toman las medidas que deberían considerarse para la prevención de más enfermedades. Es ahí el detalle que se debió tomar consecuencia de lo que estaba pasando mucho antes de realmente encontrar a alguien con la infección. Debió ser antes, porque no hay prevención. Ya habían mensajes en todo el mundo diciendo que este tipo de enfermedad estaba avanzando con muy alta velocidad y que no se había hecho ningún tipo de poder controlarlo porque de 1 o 2 semanas recientes salen los síntomas. Entonces, si ya se sabía eso, ¿por qué no se tomó la prevención antes? Ese tipo de cosas es importante que lo consideren desde el punto de vista del texto y también de la persona, porque cada persona tiene su propio filtro. Bien, vamos a hablar acerca de ello, vamos a ampliar un poquito más, por supuesto. Y ya vamos a hablar, o por lo menos que vamos a lograr, que ustedes recuerden es acerca de las barreras que justamente existen en la comunicación, que están relacionadas al tipo de contexto que cada uno de nosotros vive. Y esos contextos sí son muy importantes. Porque por supuesto, cada vez que hablamos de contextos, muchas veces pensamos en que hablamos de situaciones que podrían ser como que
muy especiales o muy específicas de una u otra persona. Cuando realmente, cuando hablamos del contexto, a veces también pensamos de que son cosas siempre negativas. Como que de repente te dicen, oye, ¿sabes qué? Tienes que hacer, por ejemplo, mucho de lo que sucede con el tema de educación, sobre todo ahora que es virtual, que dicen, ¿sabes qué? Tienes la tarea sí o sí, pero yo tengo que trabajar para poder pagar la universidad y el tiempo no me da. Ese, por ejemplo, es una forma de cómo entender un contexto muy cercano a ustedes. Muchos de ustedes deben estar trabajando y obviamente para poder estudiar en la universidad particular, tienen que pagar, obviamente, para trabajar. Entonces, de que tengo que hacer la tarea y que no me da el tiempo y no me das de repente de responder con los trabajos, obviamente estoy trabajando, ¿no? Obviamente estoy trabajando, no se está entendiendo el contexto, ¿no? Por lo menos el profesor no entiende el contexto. Pero esa es situación siempre, siempre dependiendo de la persona o de la situación. Lo mismo sucede, ¿qué pasaría si, no te preocupes, Laura, eso sí sucede en todas las universidades? ¿Qué sucedería si de repente alguno de ustedes tiene hijos, ¿no? Tiene hijos y no tiene, lamentablemente, con quién de repente dejarlo durante el horario de clase? Tienen que estar con ustedes y bueno, no es tan sencillo estar atento a un niño o una niña o un bebito y de repente estar también atento a la clase. Ese también es contexto. Entonces, hay que entender muchas veces desde el punto de vista del profesor. Ahora, lo digo porque he tenido tantos estudiantes que han pasado por esa situación, que lo único que queda es tratar de apoyar a la situación. O sea, no es en la universidad solamente porque, en fin, al contrario, están por mejorar. Entonces, se le tiene que esta apertura de tiempo o por lo menos posibilidad para poder presentar trabajos a veces a destiempo. El tema de que también durante la clase sí es importante. Lo bueno es que a veces quedan grabadas. Antes en presencial era imposible grabar. Imagínense cuántas clases tendrían que grabar así. No había ni personal, no había tampoco espacio, no había la logística para ello. Lo cual ahora sí es mucho más sencillo. Esos son contextos. Son importantes reconocerlos, porque no solamente hablamos del tema de docente, que obviamente lo están viviendo. ¿Qué pasaría si es al revés? ¿Qué pasa si es no con el contexto del docente? A ver, es lo contrario. El docente no trabaja solo con 10 personas, el docente trabaja con 300, 400 personas. Claro, y son aulas, varios trabajos, varios temas a la vez, y no siempre se comprende. Pero esos son contextos que por supuesto se tiene que en algún momento tratar de entender. Bueno, eso estaba con otros temas de la otra edad, que en algún momento lo escuchan, es muy interesante. Muy bien, vamos a avanzar entonces con lo que sería la sesión del día de hoy, que es la número 2, y vamos a hablar justamente acerca de las barreras de comunicación. Cuando nosotros hablamos acerca de la barrera de comunicación, hay que recordar ciertos puntos curiosos. Por ejemplo, bueno, hablamos acerca de que existe bueno, lo que hablábamos un poco la semana pasada, es que la comunicación obviamente es parte de lo que nosotros desarrollamos como humanos. Sí o sí vamos a desarrollar algún tipo de comunicación. Bien puede ser, imagínense, a través de dibujos. Nosotros existen los que son el arte rupestre, que era muy importante, sobre todo para poder pasar información de una generación inclusive hasta otra generación, ¿no? Ya que no existía todavía una lengua como tal, no habían libros, obviamente no habían mensajes de texto, y lo único que quedaba era hacer pinturitas en algunas cavernas que por supuesto vayan a perdurar. También existe que gracias a ella las personas nos integramos y por supuesto funcionamos como si fuéramos engranajes. Nosotros como humanos nos gusta siempre estar dentro de un grupo, ¿bien? El estar dentro de un grupo es normal, pero nosotros no solamente queremos estar dentro de un grupo, queremos participar, queremos ser parte no solamente como uno más, sino queremos tratar de lograr algo en común. Parte de la comunidad que nosotros desarrollamos siempre tenemos algún tipo de participación. Algunos lo desarrollan más, otros desarrollan un poco menos esta participación, pero es completamente normal siempre participar. Entonces, es parte también de la comunicación en que se logre ubicar a esa persona dentro de un espacio para poder funcionar como una comunidad. También el objetivo es más importante, es no solo informar, y eso ya lo hemos mencionado, sino influir en los demás. Como les mencionaba, cuando nosotros enviamos un mensaje, no se trata solamente
de que el mensaje llegue y lo escuche y ahí quedó. No, necesitamos que exista una reacción. Esa reacción es influir. Por supuesto, yo lo digo más bonito, se llama manipular a la persona de uno u otro modo. La manipulación viene de varias formas y es muy agradable entender la manipulación. Cuando nosotros, por ejemplo, imagínense que de repente están en, no sé, vamos a decir que están en Face, están viendo, no sé, comentarios, muros, están viendo videos de perritos rescatados y esas cosas, y de repente aparece publicidad salvaje de Saga o de Ripley y comienza a decir, oferta, venta de cierre de temporada, ya está. Oferta, cierre de temporada y comienza todo el mundo, entras inclusive, le das clic para ver si es que las ofertas hasta cuándo van a ser, qué tipo de ofertas existen, es con tarjeta o no es con tarjeta. Entonces, te interesa, muy bien. Una vez que ya llega el mensaje a ti, porque lo único que ha hecho estar en Facebook es que el mensaje llegue a ti, tú comienzas a darle el interés. Una vez que está el interés en ti, vas a pensar en ir a la tienda. Y una vez que estés en la tienda, de repente dices, bueno, de repente solamente voy a ver. Mentira, no solamente vas a ver, tú ya quieres comprarte algo, por supuesto, entre más barato, mejor, porque puedes comprar más de uno. Entonces, eso de ahí ya es influir. Eso es muy importante. Eso ya es manipular. Y eso es bueno. Eso es bueno. Nosotros como comunicadores tenemos que entender que la manipulación es positiva. Si es que nosotros hacemos la manipulación, por supuesto. Ya si eres manipulado, bueno, a veces no siempre es tan bueno. Pero por lo menos entienden de que sí es necesario generar algún tipo de reacción en la persona que llegue el mensaje. Por ahí me dicen, y hay unas pruebas magníficas de manipulación, por ahí un tal Joseph Glovers, por supuesto, desde la manipulación y vamos a decirlo, hasta podría considerarse una forma de poder no tanto lavar el cerebro, pero sí es llegar a hacer cambiar al 100% las ideas que de repente no solamente tus padres o tus abuelos tenían, ya siendo una generación nueva, tu mente cambia. Obviamente eso se desarrolla de muchas formas, eso se desarrolla de muchas formas. Se desarrolla bueno, Goebbels trabajaba desde muchos niveles, ¿no? Trabajaba desde el colegio, que era uno de los principales, trabajaba en las academias, trabajaba en el cine, trabajaba en el teatro, en la música, estaba a todo nivel, trabajaba a todo nivel de comunicación, trabajaba su forma de manipular. Y era muy interesante, por supuesto, hasta ahora se sigue recordando como uno de los mejores, ¿cómo decirlo? Propagandistas. Ese era el nombre que se le llamaba, o por lo menos lo que se consideró lo que él desarrollaba. Correcto, muy bien, Diego. No es lo mismo, es cierto, decir 99% libre de grasa que uno de grasa o porcentaje de grasa, ¿no? Es correcto, es correcto. ¿Dónde están todos esos manipuladores? Siempre, siempre va a haber una chica tóxica que va a querer manipularlos. Tengan cuidado, chicos, tengan cuidado. Por favor, sí, tengan cuidado. Con bien me Briolín. No, Mario, no, no. Yo cuando comienzo a leer mensajes ya medio tristones, no sé si ponerles una música más triste para que de una vez suelten el llanto, pongan F, no sé. Pero sí, hay varios casos, en varias aulas me van diciendo eso, ¿no? Me manipuló, profe, no ponga esa música porque me hace recordar a ella, ahorita la llamo. Daniel te llama, ok. Todo culpa, bueno, Hitler no, pero en verdad, pobre, esa era la... claro, él fue el verdadero creador de esta propaganda que desarrolló la nación nazi en general. O sea, un país que cambia de forma de pensar y lo hizo, me parece, como unos 10 años, lo cual es genial, genial porque estamos hablando de que de una generación a otra ya tenían otro pensamiento completamente distinto. Y nosotros acá seguimos pensando en que no, para que las personas cambien de forma de ser, tienes que cambiar al abuelo, al papá, al hijo, al nieto, al bisnieto. No es cierto, no es cierto. O sea, ya se ha hecho antes y se ha hecho muy rápido, pero tiene que haber un cambio tan profundo, tan evidente, que por supuesto no vas a cambiar a una persona de 30, de 40, de 50, 60 años. Ellos no. Vas a cambiar a los niños, tienes que apuntar al colegio. Estamos hablando de niños de 4 años, 3 años, 5 años, que van a empezar,
una generación completamente nueva. Es muy agradable ver cómo trabajó esa manipulación, porque obviamente somos comunicadores, no porque el pensamiento nazi sea bueno, al contrario, eso fue una locura, pero la forma en cómo se transmitió la propaganda es genial. Ese punto es muy importante. Sí, bueno, ya se acordaron de la ex, ella saltó al F, la manipuladora, siempre hay una, siempre hay una. Tengan cuidado. Bueno, también es importante la evolución de los que demuestra que las necesidades de la comunicación de las personas, cómo se van dando estas necesidades, son las mismas. Lo que ha cambiado no son los medios, son las mismas con las que los medios están utilizando. O sea que, de todos modos, como humanos, nosotros seguimos buscando la necesidad de transmitir mensajes o por lo menos tratar de comunicarnos con los demás, pero ahora se desarrolla a través de distintos canales o distintos medios, porque obviamente ha ido variando con el tiempo la situación en que, por supuesto, ahora se escriben por WhatsApp y antes de repente tenías que hablar en persona. Algo que comparaba con algunos amigos de la universidad, por supuesto, en mi época no teníamos... Es más, cuando yo empecé la universidad recién habían algunos celulares. Y antes no todos tenían celulares porque eran caros, así de sencillo. O sea, eran pocos y eran caros. Y encima eran... Los más avanzados tenían linternita, ¿no? Entonces, muchas veces llamabas al fijo, al teléfono fijo, a ese teléfono que de repente ustedes ya ni le dan... Es más, algunos de repente ya no tienen teléfono fijo en su casa porque ya no le dan la utilidad que tenía antes. Algunos que de repente tienen padres un poco mayores o de repente viven con algunos tíos o abuelos, ahí posiblemente sí tengan un teléfono fijo. La gran mayoría no tiene. Entonces, ¿qué sucede con estos teléfonos que eran la única forma de comunicación? Antes tenías que acordarte el número de teléfono fijo, que era muy fácil porque eran 6 números, situación que ahora los celulares tienen 9, es un poquito más amplio. Pero era todavía una forma de recordarlo y era muy fácil. Ahora no, ahora ni siquiera mi mismo número lo recuerdo. Pero la comunicación cambió porque antes tú llamabas, por ejemplo, imagínense que quieren comunicarse con la chica que les gusta, ¿no? O sea, ustedes quieren llamar a la chica, o bueno, en caso contrario, de las chicas hacia el chico, ustedes quieren comunicarse con la persona que les gusta y no tienen más que el teléfono fijo porque están viviendo en los años casi 90, Dios mío, se retrocede, ¿no? Retrocedí muchos años. Algunos ni siquiera nacían en los años 90. Entonces piensan que la única forma de comunicarse es, bueno, a través del teléfono o a través de la carta. También podría ser una carta, a menos que tengan un beeper que solamente enviaba mensajes. Pero bueno, entonces, ¿qué hace? Bueno, llamabas a la casa con el temor de ver quién te contesta y que te pregunten, ¿y tú para qué quieres hablar con tal persona? Porque también podía pasar, ¿no? Entonces, hacías la llamada y tenías que tener un poquito de suerte que te conteste la persona con la que tú querías hablar. Si no pasaba eso, pues tenías que pasar un poco de roche porque a veces decía, no, lo que pasa es que quería preguntarle algo de la universidad, sí, por favor, sí, no, sí, señora. Tenías que pasar roche. Y encima te decía, no, no está. Encima te echaban mal, te echaban arroz mal. Y te decía que no estaba, y sí estaba, ¿no? Solamente que no le querían pasar el teléfono, porque antes las familias eran así. Ahora es mucho más sencillo, tú solamente consigues, ni siquiera tienes que pedirle el número, le escribes, buscas en Facebook cuál es el nombre, le escribes por un mensaje de Messenger y se acabó. O sea, ha cambiado muchísimo la comunicación, pero se sigue dando. Lo importante es que la comunicación se sigue dando, solamente que ha ido variando a través de los medios o canales que se pueden utilizar. Y eso que no estoy hablando más de 30 años, sí, ya 30 años. Bien, vamos a hablar un poco de la comunicación y dentro de ello recordamos que existe lo que es el emisor y así como también tenemos el receptor. Pero para ello tiene que existir un mensaje. La comunicación siempre se da a través de un mensaje y el mensaje va a transcurrir a través de que lo es un canal. Un canal es, es por donde se va a transmitir este mensaje. Podría ser, por ejemplo, las ondas sonoras, así como más o menos ahorita que estoy hablando. Podría ser a través de repente de mensajes de texto, podría ser una llamada telefónica, podría ser una carta. Todos esos son canales, pero el mensaje sigue siendo el mismo, el hola baby. Y ese hola baby sería el mensaje que quiere transmitir. Por supuesto, en nuestro país no diríamos eso, diríamos cosas mucho más románticas que hola baby, pero por lo menos es la misma idea. No les voy a pedir ideas por, en vez de hola baby porque ya me imagino lo que podría encontrar. Dentro de este proceso de comunicación, es importante recordar que existen elementos muy necesarios y hay elementos que de repente se van a ir dando dependiendo de la situación. Dentro de ello vamos a encontrar lo que es primero el emisor. Y el emisor ya lo habíamos conversado, en verdad es bastante sencillo el concepto, pero es también importante recordar que el emisor
puede variar relativamente dependiendo de cómo se quiera transmitir el mensaje. Recuerden que no solamente nosotros como personas, como humanos, somos emisores, ¿bien? Nosotros hablamos muy bien, nosotros de repente hacemos algún tipo de mímica, de repente nosotros hacemos sonidos o algo que nos pueda transmitir un mensaje, aunque no es la única forma de transmitir un mensaje. Hay otras, por ejemplo, a través de dibujos o de repente a través de carteles o las letras que siempre se pueden leer, a menos que por supuesto no sepas el idioma. A ver, dice, profe, su intención de ejemplos con esas imágenes es de comunicación. No, no, no siempre, espero que no. Bueno, les comento que por ahí alguno de estas diapositivas son base, ¿no? Son diapositivas base, pero bueno, no lo transmitía por ese lado, ¿no? Pero si es que llegó ese mensaje, no era. Cuando quiera transmitir esos mensajes se van a dar cuenta con mucha facilidad. Estos no lo eran, pero bueno. Voy a tratar de hacer otros ejemplos, voy a tratar. Pero no, normalmente salen esos, siempre son más prácticos. Bien, bueno, entonces acá tenemos una imagen donde, bueno, Juego de Tronos, donde dice quiero el trono, bueno, sí, lo obtiene, después la apuñalan, pero bueno. Ese es el emisor porque es el que transmite este mensaje y trata por lo menos de llegar a alguien, al receptor. Muy bien. Dentro de los elementos del proceso de comunicación también encontramos que existe el código. El código muchas veces confunde un poquito y eso es un poco de lo que estaba justo mencionándoles hace un momento, que no siempre los emisores nos vamos a transformar, vamos a ser solamente las personas. Existe también emisores distintos, también pueden ser, por ejemplo, mascotas. Imaginemos, la semana pasada veíamos el ejemplo del gatito, pero ¿qué pasa con un perro? Imagínense su mascota, que es un perrito, no el perro ese que no les escribe, no. Un perro con mascotita y que de repente le gusta mover mucho la cola. ¿Qué significará cuando tu mascota, que es tu perrito, mueve la cola muy enérgicamente? ¿Qué creen que puede hacer? Está contento. ¿Está Está feliz? contento, muy bien. Hay alegría por parte del perrito. Está correcto, exacto. Está feliz. Y está muy bien. Y eso es bueno reconocerlo. En ese momento de que ustedes ven a un perrito moviendo la cola, y obviamente lo va como, tiene hambre, ¿no? Cuando tiene hambre mueve la patita así como italiano. Entonces, ¿qué sucede? Que mueve la cola para demostrar que está feliz porque obviamente ve a su dueño, ¿no? Entonces, eso es bueno, pero el perrito se transforma en emisor. Si bien es cierto, el código que está usando el perrito es a través de los gestos, es gestual, ¿bien? Y nosotros, digamos que vamos a tratar de entender el mensaje, que obviamente vemos cómo mueve su cola, por ahí lo entendemos como receptores y entendemos, ah, está feliz, pues, ¿no? Está feliz, voy a hacerle cariñito a mi perro porque está feliz. Ya. Eso funciona de ese modo siempre. El código es la forma en cómo nosotros vamos a poder, si nosotros fuésemos emisor, vamos a poder transmitir en una forma el mensaje y obviamente el receptor debe saber entenderlo. No es tan sencillo, no es tan sencillo, por eso es que muchas veces ponemos ejemplos a veces de otros idiomas. Ángelo, sí, dinos. Sí, profesor, quería añadir que con los perros mayormente siempre vamos a tener la comunicación gestual, porque, por ejemplo, el perrito se echa panza arriba y quiere que le rasque la panza. Si tiene hambre, él no te lo va a decir, él solamente te lo va a demostrar con gestos. Es cierto, eso es correcto. Por ejemplo, ese que se pone panza arriba, muy divertido, es porque justamente demuestra parte de su cariño, también demuestra que confía, obviamente, en la persona a quien muestra su panza. Es una forma de darle a entender de que él está desprotegido, por eso muestra su pancita, que es la zona más débil de su cuerpo, ante una persona para decir que obviamente yo no te voy a hacer daño de ningún tipo, porque obviamente ya perdí. Como quien dice, "Ah, ya perdí, ya, el perrito arriba". Entonces, eso es importante reconocerlo. Claro, cuando un perrito está de hambre, tiene varias formas de comunicarlo. Una forma es que te ladra enérgicamente. Otra es que, por ejemplo, aprendió a rascarme el brazo y duele, pero lo hace. Otros cargan su plato de comida
lo voltean o lo patean o lo comienzan a empujar para que entiendan de que les comida en el plato. Pero eso ya depende mucho de cómo se va acostumbrando y cómo se comunica un animalito, en el caso del perro, por supuesto, ¿no? Y que es muy interesante la forma en cómo puede comunicarse una mascota a través de distintas formas, podría ser gestual o podría ser hasta de repente, no oralmente porque no es un idioma, pero sí podría ladrarte y eso te va a ayudar a entender qué es lo que quiere transmitirnos en mensaje. Un ejemplo de Warhol, bueno, el tema de Warhol cuando hace su tipo de arte pop o popular, ¿no? Que es muy sencillo, pues ayuda también a transmitir ciertos elementos. Por ejemplo, hace no muchos años apareció una imagen de arte que lo cual a mí sí me agarró un poquito frío. Vamos a ver si la encuentro, por acá debe estar. Era un plátano pegado por una cinta en una pared, ¿no? Vamos a ver si sale la imagen. Ajá, ya. Vamos a compartir, sacar la imagen. Ahora aquí. Bien. Esa es la imagen, a eso se le consideró parte de arte, lo cual dentro de mi concepto de mensajes, es muy difícil. Muy difícil, de repente yo tengo muy poca apertura al arte, es posible. De repente tengo conceptos muy anticuados, no lo sé. Pero eso es lo que vendían, eso es lo que vendían. Dice que se vendió, dice, arte de vanguardia, ¿no? Vende un plátano pegado con cinta en la pared por $120,000. Dios mío, ¿qué estoy haciendo? ¿Para qué estudié? $120,000 en ese tipo de arte, lo cual no significa que sea malo. Simplemente de que, bueno, yo no lo estoy comprendiendo, yo no lo estoy de repente decodificando, ¿no? Hay algunos que sí pueden. A ver, excerto de arte. Por ahí es difícil el arte. El arte no tiene una base estética, es muy base, ¿no? Es que hay gente que lo llega a pagar y bueno, sí, yo no pagaría ese monto, yo no pagaría ese monto. Y bueno, si tiene la plata de repente para poder gastarlo en ese tipo de situaciones, bien. Pero bueno, no lo haría yo, ¿no? Pero ese es arte, eso es lo que se considera actualmente un tipo de arte y es válido, por supuesto, para las personas que lo entiendan y que les agrade y que obviamente se consiga por ahí de repente resaltarlo como tal, ¿no? Pero bueno, cada uno tiene su decisión en ese punto. Ajá. Pero bueno, entonces ese es uno de los tantos ejemplos de que lo puede ser que el arte, que de hecho es considerando el tipo de mensaje que haya querido transmitir. Por supuesto, cuando nosotros vamos a ver algún tipo de cartel, digamos, del tema visual, es porque está vendiendo algún tipo de producto. Imaginemos que nosotros queremos vender algún tipo de producto, vamos a decir de una marca conocida, vamos a decir, a ver, una marca acá, ya, Coca-Cola, ¿no? Coca-Cola que es súper conocida, y obviamente usamos carteles o desarrollamos lo que serían imágenes a través de redes sociales. Las imágenes como tal tienen muchas veces la parte visual, pero también tienen letras. Esta parte de letras, que obviamente sigue siendo visual, nos transmite un mensaje muy específico. Pero para poder entenderlo, claro, dependiendo de algunos que sepan otros idiomas, para poder entenderlo tenemos que saber leer el idioma. Bien, sí, creo que les comenté. Les comenté que yo tengo un medio hermano que vive en Alemania y cuando vino acá a Lima, pues estábamos sufriendo por un tema de comunicación. Recuerdo que estábamos caminando por el centro de Lima, en Girón de la Unión justamente, y había, hay todavía una tienda de Oesle, que queda frente a la iglesia La Merced, me parece que se llama la iglesia. Bueno, nos paramos un rato ahí porque querían ver un poco de la fachada de la iglesia, que sí, son estilos europeos, son bastante llamativos y curiosamente se mantiene bastante bien esa fachada. Entonces, estaban viendo y bueno, ellos se quedaron un rato fuera y justo ven el nombre de la tienda, ¿no? Entonces me preguntan, ¿esa tienda cómo le llaman? ¿Cómo la pronuncian? Y yo le digo, pues, Oesle, ¿no? Así como tal, Oesle, sin cortar ninguna palabrita, nada.
Ah, ya me dice. Bueno, realmente su hermana es la que sabía un poco de español y alemán, por eso es que la que nos traducía entre comillas. Y ella lo que me dice, no, lo que pasa es que eso se pronuncia Ushli. No, yo volé. O sea, de Oesle, empieza con O. A Ushli ya estaba completamente loco. Y me dijo, es un apellido bastante común allá en Alemania. Por eso es que se pronuncia Ushli. Sí, dinos, Aarón. ¿Qué tal, profesor? Yo también estuve llevando clases de alemán hace Ay, ay, ay. 5 meses, ¿ya? Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo, ¿ya? Claro, Una marca de carro alemana, que se me venga a la mente Volkswagen, ¿no? claro, que se le venga a la mente, Volkswagen, por ejemplo. ya. Nosotros le decimos Volkswagen, Ujú. pero en Alemania se dice Volkswagen. Ahí está, La claro, sí, V sí. se pronuncia como F. Ah, mira, Y otra sería, pues, no, el caso de Porsche, que nosotros le decíamos la marca Porsche, Porsche, claro, como tal. pero en Alemania se pronuncia Porsche. La R se cambia por A. Ajá, ahí está. Algo así también me explicaron, claro. Ellos me lo decían mucho más rápido, ¿no? Pero es correcto, hay muchas palabras que pueden cambiar. Y eso es algo interesante, porque muchas veces nosotros podemos leer, ¿no? Como justo nos menciona su compañero Aarón, podemos leer un nombre, Volkswagen o Volkswagen, que es auto del pueblo, ¿era? Sí, creo que la traducción es esa. Sí, profesor, auto de Sí, pueblo. ¿no? Gracias, Aarón. Esa traducción, podemos decirlo, tranquilamente lo hubieran puesto en español y todo el mundo sabría, ah, marca auto del pueblo. No, pero como lo conocemos en un idioma distinto, tratamos de pronunciarlo como tal, pero no tenemos el significado, lo cual el mensaje no llega como auto del pueblo, llega como una marca que se llama Volkswagen, o sea, como nombre propio, no como una frase que se podría traducir. Esas son tipo de cosas muy específicas, pero que son importantes porque de eso parte el código. Nosotros podemos tratar de transmitir mensajes de distintos modos, pueden ser en idiomas, podrían ser de repente en imágenes, ¿no? Pero lo importante es que la otra persona lo entienda. Entonces, si la otra persona lo entiende, genial, el mensaje se ha dado, o mejor dicho, el proceso de comunicación se está dando al 100%. Cuando no sucede esa decodificación que se le llama, cuando la persona entiende, cuando el receptor entiende, se le llama decodificación, encontramos de que lamentablemente hay una falla en cómo poder hacer que la otra persona entienda el mensaje que le estoy queriendo emitir. Eso sucede mucho. Entonces, el problema, muchas veces dicen, oye, pero yo he creado el mensaje es perfecto, ¿por qué no está llegando bien a las personas? Porque obviamente la otra persona, que es la que recibe, simplemente no lo está entendiendo porque no lo puede decodificar, de repente el mensaje no es de su interés, de repente es un tipo de público completamente distinto al que nosotros queremos llegar. Entonces, el código en el cual está construido el mensaje es súper importante al momento de considerar quién lo va a escuchar. No solamente es de quién sale, sino es quién lo va a escuchar. ¿Bien? Por eso sí, es muy curioso. El código va a ser algo que muchas veces se van a dar cuenta de que uno puede tener errores. Bien, cuando hablamos acerca también del contexto, el contexto, como dice, es la realidad física o psicológica a la que se alude. Pueden ser personas, pueden ser hechos, también ideas, lugares, épocas, sentimientos, etcétera. Todos estos elementos son necesarios para poder justamente entender un contexto. Hace un momento les daba el ejemplo del temblor, ¿no? ¿Qué pasaría si que sucede un temblor de grado 7 y por ahí las personas después del temblor se interesan mucho por el tema de los temblores, pero antes del temblor, cuando es realmente lo que deberíamos hacer siempre, prevenir, ¿no? Antes del temblor no le daban ningún tipo de interés a la información que le pudieran dar acerca de la prevención, por lo menos, de lo que podría pasar si es que hubiera un temblor. Entonces, eso es contexto. Eso nos ayuda a entender que puede existir un contexto para un mismo mensaje en dos tiempos distintos hacia un mismo grupo de personas. Que ellos sí te entienden, ellos van a decodificar muy bien, pero que no siempre le van a dar el contexto al mensaje. Acá tenemos un pequeño ejemplo donde dice, te dije que nos íbamos a casar, y dice, era casar
Lo que sucede es que muchas veces la palabra, como nosotros no utilizamos la Z como debería ser, pues se entiende muy parecido. Así que tengan cuidado, ya saben, no se vayan a casar sin Z, siempre vayan a casar con Z para que no tengan problemas, por supuesto, de matrimonio. Y luego tenemos el mensaje. El mensaje es mucho más fácil, el mensaje es mucho más sencillo, ustedes ya lo reconocen con facilidad. Y lo que se quiere, el mensaje es lo que se quiere comunicar, lo que queremos transmitir a través de lo que sería un canal o medio. Nosotros siempre vamos a querer transmitir algún tipo de mensaje. Por ejemplo, el día de hoy me estoy esforzando en que ustedes entiendan cuál sería el proceso de comunicación. Entonces, mi mensaje sería el proceso de comunicación. Si de repente ustedes están escribiéndole a una amiga, a un amigo, de repente, no sé, a las 3 de la mañana y dices, bueno, ojalá que me entienda, ¿no? Estoy a 3 de la mañana, tengo clase, tengo que trabajar a las 6 de la mañana y sigo acá conversando por WhatsApp y simplemente no se da cuenta de que estás queriendo caerle, bueno, ahí viene un problema. El mensaje no está siendo bien entendido. Entonces, tienes que esforzarte más en que el mensaje sea claramente entendido. Bien, eso es lo que muchas veces se tiene que buscar, que el mensaje sea nítido y que el receptor lo comprenda como tal. Ahora que si el mensaje ha sido claro y de repente no te dice nada, todavía te tiene frencionado, bueno, ese es otro caso, pero también sucede. Cuando hablamos acerca de lo que sería el canal también es fácil de comprender porque el canal es por nosotros, por donde nosotros vamos a transmitir este mensaje. Muchas veces tenemos distintos canales. A veces no nos damos cuenta de la cantidad de posibilidades de canales que nosotros podríamos utilizar. Uno de ellos, por ejemplo, uno de los canales que realmente son útiles es actualmente los celulares. Los celulares son muy prácticos y obviamente todo el mundo lo utiliza. Pero cuando nosotros queremos utilizar algún tipo de medio importante para un mensaje más amplio, utilizamos algunos medios convencionales como la televisión, la radio, de repente medios impresos dependiendo del caso. Y lo que siempre va a existir, y esperemos que se mantenga de ese modo, son los libros que, si bien es cierto, transmiten mensajes mucho más amplios, ya historias completas, pero también hay mensajes que se pueden analizar desde el punto de vista de un libro. Todos estos son los canales o también medios, ¿bien? Por el cual los mensajes van a ser transmitidos. Es importante, muy importante, porque imaginemos, esto pasa muchas veces en el tema de publicidad y marketing, ¿no? Este es un gravísimo error de publicidad. ¿Qué pasaría, imagínense, si a ustedes que son jóvenes, ¿no? Les dicen, ¿saben qué? Vamos a venderles, queremos venderles, mejor dicho, una empresa quiere venderle a ustedes que son jóvenes celulares, ¿no? Quiere venderles celulares. Obviamente todos usamos celulares, hay un proceso que siempre uno está cambiando celulares, y de repente les quieren vender alguno nuevo. Ha llegado un nuevo lote, no sé, de marca Realme, Oppo, lo que venga, y de repente le dicen, ¿saben qué? Hay oferta de celulares. ¿Dónde ustedes verían esta publicidad y creerían en la tienda que les quiere vender? O sea, ¿dónde encontrarían una publicidad de celulares? Y obviamente le creerían, ¿no? O sea, dirían, ah, bueno, esa marca sí es confiable, por lo menos. La marca no me va a engañar, no voy a pagar y me van a meter cabeza. No, ok. ¿Qué medio encontrarían ustedes para poder confiar en una tienda? ¿Cuál creen que podría ser? Por la televisión, ok, bien. La televisión que es un medio convencional, correcto. Por internet, bien. En internet hay que tratar de identificar a La radio, veces. profesor. La radio podría ser también que es un medio convencional, correcto. Cuando hablamos de internet, por ejemplo, que menciona su compañero, hay que tener cuidado porque internet tiene muchas páginas, muchas redes sociales. Entonces hay que tratar de hacerlos un poquito más central, ¿no? Más centrada la idea. Por ahí luchemos en las playas. ¿Qué? ¿Qué? ¿No? Ah, ya. Ya. Sí, es un mensaje interesante, Aaron. No lo esperaba, no lo esperaba. Me agarró un poco frío. Por ahí pueden ser los mismos celulares, correcto. En las revistas también, correcto. Ahora, si bien es cierto, recuerden, de esos medios que ustedes me han dicho por la radio, por ahí mencionan, por ejemplo, hablamos de la televisión, hemos hablado de la radio, hemos hablado de, bueno, celulares, digamos redes sociales, creo que a eso se iba. Igual el tema de internet creo que iban a redes sociales o páginas oficiales, ¿no?
y revistas. Me han dicho cuatro de los principales medios por los cuales se podrían transmitir mensajes. De estos 4 medios, ¿ustedes cuál utilizan mayor cantidad de horas al día? Ni siquiera se día. Entre televisión, ¿cuántas horas de televisión usas? ¿Cuántas horas? ¿Celular? El celular, Creo que por redes ejemplo. sociales podría ser, profesor. Correcto, que está más relacionado a redes sociales, ¿no? Claro, porque radio de repente por un momento, no todo el día, televisión también por horas muy específicas de repente. Las revistas, bueno, es una vez a la semana a veces. Y los celulares, pero específicamente a las redes sociales, es mucho más constante. Tranquilamente podrían llegar a las 6, 10 o 15 horas al día viendo celulares, así que no es extraño. Entonces, una tienda que yo quiero venderles a ustedes celulares, obviamente tengo que pensar en que si quiero venderles celulares a un grupo de jóvenes, tengo que pensar en en cuál es el medio que ellos utilizan más. Y obviamente son las redes sociales o también relacionado a los celulares. Entonces, ahí es donde yo debo colocar mis mensajes, mi publicidad, mis videos, mi reel, por lo menos cualquier tipo de oferta que yo quiera hacer, tengo que pasarla sí o sí por las redes sociales porque ese es el grupo de personas al cual yo quiero llegar. Si yo lo transmitiera por televisión, va a funcionar, hay personas que lo van a ver, pero no son exactamente las personas que me comprarían. O de repente si lo paso por radio, sí lo van a escuchar, van a conocer de mi marca, pero no son las personas que me comprarían específicamente. En cambio, por redes es mucho más rápido. Es mucho más rápido, aparte que es más barato, ¿no? Pero es mucho más rápido y es más sectorizado ese grupo de personas que realmente podrían tener algún tipo de interés en comprarme justamente los productos de celulares que yo estaría vendiendo. Entonces, es muy importante, es muy, muy importante cómo ustedes deben identificar el canal por el cual yo quiero que mi mensaje se transmita. El proceso de comunicación se utiliza mucho para poder hacer el tema de publicidad o de marketing. Por eso es que muchas veces lo relaciono al tema de ventas o de repente también puedo relacionarlo al tema de política. A veces a mí se me escapa por ahí. Bien, acá hay un tema de filtros. Vamos a leer un poquito de concepto y vamos a ver luego este videito que nos habla acerca de los filtros también. Y dice, los filtros son esquemas que nos hacen percibir e interpretar el mensaje de determinada manera. ¿Bien? Es importante recordar ello. Aarón, sí, dinos. No, profe, no, ese no es el 3 alemán, profe. Peor. Lo peor sí, es correcto. Y es una imagen muy curiosa. Ya lo van a ver, ahorita van a entender Sí, por no qué lo van a la entender, corrección. profe, pero ese no es el 3 alemán, ese no es el 3 alemán. Sí, sobre todo para la época. Bien, vamos a ver eso. Recuerden solamente el concepto que los filtros son esquemas que nos hacen percibir e interpretar mensajes. Recuerden que nosotros todos tenemos filtros, ¿bien? Hay filtros que pueden de repente hacernos más, vamos a considerar un poco más abierto a ideas distintas. Hay filtros que nos hacen de repente un poco más cerrados. Hay ideas que pueden ir variando dependiendo de la situación, ¿bien? Todos tenemos filtros, todos, de todo tipo de filtros. Por supuesto, los filtros van generándose de muchas formas, por la familia, por la cultura, por la religión, por las experiencias propias. Entonces, todos tenemos filtros y todos variamos mucho. Vamos a ver este ejemplo y analicemos justamente el tema de los filtros. Vamos a dejar que cargue por aquí. Vamos a compartirles. Muy bien. Está con español de España, me parece, así que disculpen por ello. Bien, veamos. Que terminarse la copa de un trago. ¿Prost? Prost. ¿Quién es el siguiente? Verá, comandante. La verdad es que no quisiera ser grosero, pero los 4 somos buenos amigos. Y hace tiempo que no nos vemos. Por eso, comandante, me temo que molesta. Pues lamento disentir, capitán. Solamente cuando la señorita considere molesta mi presencia, pensaré que molesto. ¿La molesto, señorita von Hammersmark? No. Lo que imaginaba.
Aunque parece que el capitán es inmune a mis encantos. Era broma. Una broma. Claro que molesto. Permítanme invitarles a otra copa y luego me despido de todos ustedes. Eric tiene una botella de un whisky de 33 años de los Highlands escoceses. ¿Qué me dicen? Es muy generoso por su parte, comandante. Eric, el 33 años y vasos limpios. No querrán que ese mataratas que tomaban lo contamine. ¿Cuántos vasos? 5. Para mí no. Me gusta el whisky, pero yo a él no. Yo tampoco. Seguiré con el champán. 3 vasos. Enseguida. Sí. Señorita von Hammersmark. Merci. Por un Reich alemán que dure 100 años. Por un raid de 100 años. 100 años. Bueno, ya estoy harto de esta farsa. ¿Ha oído eso? Era el sonido de mi falta apuntando a sus testículos. Ya. ¿Y por qué tiene su Walter apuntándome? Porque se ha delatado, mi buen capitán. Es tan alemán como ese whisky. Verá, comandante. Comandante. Cállate, zorra. ¿Qué iba a decir? Pues iba a decir que ya somos 2. Le estoy apuntando a los huevos desde que se ha sentado. Pues ya somos 3. Y a esta distancia, soy un auténtico Frederick Zola. Tenemos una situación delicada. Lo que va a pasar, mi apreciado comandante, es que va a levantarse y a salir con nosotros. No lo creo. Creo que usted y yo sabemos perfectamente, capitán, que da igual lo que le pase al resto de los que están aquí. Usted y yo no nos moveremos. Siento lástima por el joven sargento Wilhelm y por sus amigos. Si esperan sobrevivir, tendrán que matarlos a ellos. Parece que el pequeño Max va a quedar huérfano. Qué triste. Pues si voy a morir, no le importará que antes apuren mi copa. En absoluto, capitán. En el infierno hay una planta reservada para quien desperdicia el whisky. Como dentro de un momento estaré llamando a sus puertas. Lo reconozco. Un brebaje excelente. En fin. Respecto a este embrollo en el que estamos metidos, parece que solo le queda una salida. ¿Y de qué se trataría? Stiglitz. Diga auf Wiedersehen a sus huevos nazis. Muy bien, chicos, ahí veíamos una pequeña escena de Bastardos sin Gloria.
Es una película, esta es la escena más violenta, por cierto, de toda la película. Esa y cuando matan a Hitler. Pero sí, en verdad es una escena muy interesante. Y ahora, para recapacitar, ¿qué tenían que ver acá los filtros? ¿Qué tenía que suceder acá los filtros? Me encantó cómo lo mataron. Bueno, era el malo, ¿no? Era el malo en la historia, de todos modos. No sé por qué siempre ponen a oficiales alemanes así, bueno, nazis en esa época, tan espesos, ¿no? Tan espesos. Bueno, parte de eso. Ahora, cuando hablamos acerca de los filtros, recuerden que los filtros son cómo los esquemas nos hacen percibir e interpretar mensajes. Y ahí viene justamente el momento en que muestra los tres dedos, aunque por ahí tenía una forma de explicarlo, es que justamente la forma en como él señala, Bastardo sin Glorias, Bastardo sin Gloria, sí, muy antigüita ya, tiene sus añitos. Muestra los tres dedos de una forma en que no lo haría un alemán. Ajá. Exacto, no es el 3 alemán que utilizaban justamente para identificar el Tercer Reich, si es que no estoy equivocándome la forma en cómo se pronuncia, pero el Tercer Reich que es justamente a ese tipo de ideas. Y por ello es que es descubierto. Descubierto, por supuesto, que desde el inicio de la película ya hay más cosas que se van dando cuenta, pero parte de los filtros es el conocimiento y es también cómo nosotros percibimos los mensajes. Nosotros podemos percibir muchos mensajes, bien, en este caso de la película encontrábamos un mensaje muy específico y que por supuesto lo delata a que realmente era un espía y no pues un oficial alemán. Sí, Aaron, dinos. En realidad, profesor, son dos cosas en las que se delata. A ver, aparte de los dedos, aparte de los dedos. La primera es, claro, la primera es en tres, la posición de los dedos. Y la segunda es, pues, ¿no? Cuando se toma el escocés de un sorbo sin ningún, ninguna Problema, molestia. ¿no? Uh-huh. Exacto, y cuando el alemán original, pues, no sufre para tomar. Correcto, que es un sabor que no les agrada mucho. Es correcto. Bien, bien. Ese, por ejemplo, nunca, no lo había considerado, pero es correcto. ¿Y ese 3 qué significa? Bueno, el 3 del Tercer Reich, justamente, lo que era el ¿Se lo puedo grupo... decir, profe? Por favor, por favor. En realidad, el 3, en la cultura alemana, el 3 se cuenta con el dedo pulgar. Ah, ya. O sea que se abren así. Exacto. Exacto, ya, claro. Y es lo que justamente identificaba, que esa era una de las formas en como ellos obviamente ubicaban el número 3, ¿no? Bueno, sí, mira, bastante interesante. Y es por eso que es necesario de que justamente estos filtros que uno maneja o cómo interpreta lo que sucede a su alrededor es parte de lo que siempre tenemos que hacer. Ahora, los filtros, como les menciono, puede variar dependiendo de cuál es la cultura, cuáles son las experiencias de vida, de repente cuál es inclusive la religión, de repente cuál es el tipo de repente de educación que tiene con los familiares, todo ello va a influir dentro de lo que son los filtros y esquemas, por eso es muy importante. Todos tenemos filtros y todos tenemos alguna forma de poder utilizarlos dependiendo de la situación, ¿bien? Entonces, eso varía, pero es importante reconocer que estos filtros pueden también entorpecer o pueden de repente ayudar a que el mensaje se dé a cabalidad, porque por supuesto depende del caso de lo que se quiera transmitir. Bien, bueno, acá tenemos otra situación de receptor y ya sabemos que el receptor son todas las personas que escuchan y decodifican el mensaje. Como dice, recibe el mensaje y lo interpreta, ¿no? Para poder entenderlo y así elaborar un mensaje de respuesta, lo cual la respuesta se le conoce como el feedback, ahorita lo vamos a ver, pero es importantísimo comprenderlo. Inclusive, esta escena bastante reconocida por lo que sería de la película Star Wars, la número 6, si no me estoy equivocando, 4, 5, 6, si la correcto, la 6. No, esta es la película 5. Encontramos cuando le dice que es su padre y obviamente la respuesta que tiene, por eso es importante la respuesta del feedback, es el no. Por supuesto era completamente verdad, aunque ya era mitad robot, pero por lo menos era el mensaje y también tiene su respuesta. Bien, cuando encontramos todos estos elementos, encontramos también que existe la distorsión que puede afectar el mensaje. Muchas veces vamos a estar en una situación que puede que el mensaje no llegue del todo claro. Todos esos elementos que puedan generar algún tipo de distorsión
se puede encontrar de distintas, digamos, fuentes. Por ejemplo, se puede encontrar que la codificación realizada con descuido. ¿Qué significa una codificación realizada con descuido? Es porque justamente cuando alguien transmite un mensaje incompleto, lamentablemente la otra persona no va a poder entender el mensaje como debería de ser. Porque obviamente el mensaje está incompleto. Si el mensaje está incompleto, la decodificación es incorrecta. Luego también limitada selección de símbolos. Muchas veces podemos reducir algunos símbolos que podrían ser necesarios para poder transmitir un mensaje correcto, pero también sucede que no se encuentra como debería ser. También hay una inapropiada selección del canal, lo que les mencionaba hace un momento. Recuerden de que si ustedes quieren venderles algo como celulares o tecnología, muchas veces ustedes van a buscar en primera instancia a través de las redes sociales. Situación de que de repente si la tienda de repente hace su publicidad a través, digamos, de revistas, que no está mal, pero de repente el público, que son los jóvenes, como ustedes, no llegaría a poder ver esa publicidad, porque lamentablemente es algo que todos los lean. Entonces, es mucho más adecuado trabajarlo por redes sociales que trabajarlo por revistas impresas. Luego tenemos el alto nivel de ruido. El alto nivel de ruido es como lo que acaba de pasar con Internet. No sé si se dieron cuenta que se bajó un poquito el Internet. Bien, el alto nivel de ruido es justamente esos elementos que interrumpen algún tipo de comunicación. Muchas veces el ruido se reconoce como algo que suena y que no deja escuchar la voz de las demás personas. Como por ejemplo si yo estuviera hablando y voy a dar unos aplausos acá. Entonces yo quiero hablar, pero obviamente el sonido del aplauso no deja de escuchar con nitidez. O sea, se escucha, sí, pero no se escucha con nitidez lo que se quiere hablar. A eso se le considera ruido. También hay prejuicios y habilidades de percepción de receptor, que a eso está más llevado a justamente los filtros, porque también hay algunas cosas que muchas personas no lo quieren entender o de repente no lo conocen y por desconocimiento no llegan a decodificar un mensaje. También el descuido y también poca atención a la decodificación. Eso pasa muchas veces cuando alguien te habla y de repente tú dices, ¿qué me está diciendo? Oye, no te entendí, repíteme. Entonces te repite el mensaje y tú te quedas así de nuevo lag y dices, ¿qué? Oye, no te estoy entendiendo, a ver, dilo de nuevo. Te repite por tercera vez y tú no entiendes y tú dices, oye, una cuarta vez, bueno, te mete un golpe porque no entendiste, pero por lo menos hubo la intención de querer transmitirte un mensaje, pero la decodificación no se logró porque hay poca atención o mucho descuido. Eso también sucede muchas veces, muchas veces. Claro, lo del golpe no, pero sí por lo menos lo que el mensaje no llega claramente. Vamos a ver algunos de esos ejemplos. Encontramos... Ah, esperen. No hay 20, ya. Antes de que se me desmaye, por favor, cafecito, unos 10 minutitos, porque pensé que era un poco más de tiempo. 10 minutitos, vamos a break rapidísimo. Vamos a dejar por acá un poquito de musiquita, porque si no también yo me desmayo. Y volvemos, vamos a considerar eso como break. Solamente 10 minutos porque vamos a dejar acá a unos coreanos. La de Cerati, ya, ok, ya bueno, ya que hicieron el pedido, ¿Cuál de todas? ¿Cuál de todas? Pues 5. La película vamos a dejar, la de Bastardos sin Gloria. Ya. Profe, una de panda, profe, una de panda. Vamos a tratar de hacer, por ahí salen algunas a veces de panda. Ahí está, para que la gente termine llorando un poquito acá. Ya, y ahí vamos a poner las de panda también. O sea, que salga esto. Karol G. Bien, chicos, 10 minutos. Mi amor, está goteando. No es nada. Sabemos que cambiar cuesta, pero cuesta menos cuando aprovechas los precios que estabas esperando del mes de la casa de Sodimac y Maestro. Todo lo que necesitas está en sodimac.com.pe. App Sodimac, venta telefónica y... Entonces, chicos, vamos a volver por ahí. Si algunos perdieron, no se pierdan, por favor, no se pierdan. Y vamos a continuar con la clase. Lo que les había comentado un poco acerca de cuáles eran justamente estos ruidos que existen, o por lo menos distorsiones dentro del mensaje,
Hay varias formas de cómo encontrar ello, porque se presentan en muchos casos. Uno de ellos, por ejemplo, cuando nosotros estamos transmitiendo un mensaje, pero el mensaje lamentablemente no está completo. Vamos a ver este caso donde le dice, cómprame el mueble que me gustó. Dios mío, ¿y cuál de todos le gustó? ¿Cuál ahora es el que realmente quiere que compre? ¿De qué color? ¿En qué modelo? ¿En qué tienda? Ese tipo de situaciones, de mensajes donde lamentablemente el mensaje no tiene una idea concreta, pues es donde justamente hay que tener mucho cuidado de cómo se va a poder entender, o sea, cómo se va a decodificar. En serio, bueno, mm, a ver, yo tenía una cosa así. No, yo tenía las jefas que de un momento a otro, justo a la hora de la salida, te decía, ¿sabes qué? Tenemos que hacer esto. El tenemos que hacer era que yo lo haga, ¿no? Pero a la hora de la salida, o sea, 5 minutos antes de que ya termine tu hora, ahí te mandaba a hacer cosas. Era una locura. ¿Cómo odiaba a esa jefa? Pero bueno, era una época distinta. Recién había acabado la universidad. Bien, otra forma de encontrar una distorsión es porque existe una limitada selección de símbolos. Obviamente en el caso de los niños todavía no tienen el conocimiento de todas las palabras como para poder transmitir un mensaje claro, un mensaje nítido. ¿Es uno de los tantos problemas que podría suceder en el tema de la distorsión de mensajes? Sí, es bastante habitual también. Otro sería una inapropiada selección de canal. Ahora, cuando hablamos acerca de la inapropiada selección de canal, yo les hablaba del ejemplo de la tienda que quiere vender, pero que no sabe si transmitir sus mensajes o publicidad a través de redes o a través de otro tipo de medio. Pues acá han considerado un tipo de mensaje, ¿no? Un papelito donde tiene un texto, lo cual curiosamente podría ser considerado, pues si estás ahí al frente de la persona, pues menciónaselo, ¿no? Díselo, háblale, en vez de estar con un papel, aunque por supuesto es parte de una película. Otro de ellos es el ruido. Bueno, les comentaba de ruido, existen muchos tipos de ruido, pero por ejemplo, si es que nosotros tuviéramos algún tipo de canción, digamos, que suena, ¿no? Algún tipo de canción y que interviene, ¿no? Como por ejemplo, acá tenemos un tipo de canción que yo a pesar de estar hablando, igual se escucha la canción a la par. Este sonido es ruido. Este ruido sería ruido, porque obviamente molesta, ¿no? Interrumpe lo que yo quiero decir. Bien. Eso es parte de lo que ustedes también tienen que recordar que parte de ruido puede ser, imagínense, están en la calle conversando con alguien y suena un claxon de, no sé, vamos a decir, estuvieron en la Panamericana y suena, no sé, el Chino, el Anconero, suena de repente, no sé, la 73, los Loritos, le meten claxon duro ahí y obviamente si tú estás parado en estos tantos paraderos que hay en la Panamericana, no se puede conversar con alguien que de repente también esté en el mismo lugar. O de repente si estás por teléfono y suena igual el claxon de alguno de estos buses, es incómodo porque el ruido va a ser mucho. Lo mismo sucede cuando de repente están queriendo hablar, así como me pasa a mí muchas veces, estoy en clase y de repente aparece mi perrito por ahí ladrando y también es parte de un ruido. O de repente imaginemos que ustedes están haciendo alguna exposición súper importante como el examen final y de repente aparece el señor que vende paltas y con su megáfono, por supuesto tiene un megáfono, va a hacer un bullón que no va a escucharse nada de lo que tú dices, pero sí vamos a saber que van a vender 3 paltas por un sol. Entonces ese mensaje llega antes que lo que tú realmente quieres contar. ¿Todo eso se considera parte de ruido? Sí. Y el ruido no solamente es sonido, también podría ser considerado ruido dentro de lo que son otros elementos más, pero que dentro de lo que es habitual, el ruido es lo principal. Pero también pueden ser de repente espacios, de repente pueden ser paredes, todo interrumpe a la comunicación. Y justamente vamos a hablar acerca de ello. Cuando hablamos, bueno, el tema de perjuicios, los prejuicios y también habilidades de la percepción del receptor es dependiendo de cómo la persona va a tomar el mensaje. Por supuesto, acá el caso de Sheldon es bastante especial porque obviamente él tiene una forma de pensar muy independiente y muy especial. Entonces, así sea de repente la persona, digamos, más comunicativa posible, si la otra persona tiene una percepción muy, pero muy cerrada, no lo va a poder, no va a poder transmitir un mensaje correcto. Eso también sucede y eso es algo muy común, sobre todo cuando no hay la intención de poder entender a alguien más.
Dentro de estas barreras encontramos pues distintos puntos. Bueno, las barreras siempre van a estar tratando de chocar con lo que sería el mensaje que obviamente se transmite a través de un medio o canal. Para ello, el receptor va a poder hacer un feedback siempre y cuando haya escuchado con claridad y haya entendido el mensaje. Disculpen, aquí, ¿no? Acá. Cuando encontramos acerca de las barreras de comunicación, encontramos algunos factores físicos. Justamente como lo que sería un muro. Es un poco complicado hablar cuando tenemos esos tipos de muros, pero también encontramos lo que son los ruidos, por ejemplo, de las maquinarias. Muchas veces existe que las maquinarias, imagínense que están en su casa tranquilos y de repente se ponen a romper la pista por cuarta vez en el mes. Una locura. Vuelven a romper de nuevo la pista que ya habían construido poco tiempo atrás, pero lo tienen que hacer de nuevo porque obviamente hay que gastar la plata de la municipalidad. El gas, ahí está, justo el gas. Yo también he tenido la suerte del gas que justo pasó por la puerta de mi casa 5 meses parados en la tierra. Bueno, entonces estos tipos de construcciones pasan muy continuamente y también hacen ruido, obviamente, por la maquinaria. También tenemos lo que podría ser el clima y que sí es cierto, el clima maneja también ciertos elementos importantes dentro de la comunicación. Hay que comprender que eso diferencia mucho de cuál es la percepción que tiene el receptor y el emisor. Al momento de tú cambiar esa percepción, porque obviamente estamos hablando de clima, también el mensaje puede generar algún tipo de distorsión. Luego también tenemos la distancia entre las personas, que obviamente no significa que estén escribiéndose por WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Que es una forma de comunicación lejana, sino es que de repente están en un ambiente, vamos a decirlo, de una cuadra hacia la otra cuadra, y hay personas que les gusta hablar de ese modo, no sé por qué, en vez de acercarse, en vez de llamarlo, no sé, quieren hablar de lejos, quieren que todo el mundo se entere de la conversación. Y le dice, pues obviamente, que no te entiendo, hey, regresa. Bueno, no hay una comunicación clara porque obviamente están muy lejos. Y obviamente por la lejanía no llegan a escucharse con claridad. Parte también de lo que sería un tipo de ruido. Otro tipo de ruido, y ese es un poco más actual, antes no se consideraba mucho ya que no existía esta situación tecnológica, pues el que no está teniendo una conexión con la persona que se está hablando. Eso puede estar pasando ahora, sí, los estoy viendo. Bueno, no los estoy viendo, pero ya me imagino, en que de repente están haciendo otra actividad, pero por supuesto el mensaje que se está emitiendo no está siendo entendido del todo porque no hay realmente una atención correcta. Eso sucede muchas veces. Otra de ellas, las necesidades del momento, el sueño, hambre o de repente alguna otra, como por ejemplo enfermedades. Pero que también me imagino que debe estar pasándoles, y eso me da un poco de miedo, pero que también es habitual dentro de una conversación, sobre todo cuando no tiene el mensaje o el mensaje no está llegando con claridad. Hay algunos otros factores como podrían ser los biológicos, y dentro de los biológicos encontramos pues el tema del habla, que justamente hace un momento habíamos mencionado, o también de los problemas en donde las personas no llegan a escuchar del todo claro. El tímpano, por supuesto, sí. Eso, cuando sales de un concierto, cuando te pegas mucho al parlante y sales del concierto y que terminas gritando a la persona que está a tu lado, a pesar de que ya no hay ningún tipo de bulla, bueno, pasa. El estado de salud crítico, que también es parte de lo que podríamos considerar como uno de los ruidos. Y vamos a ver este pequeño ejemplo. Este pequeño ejemplo dice cómo enamorarse en una cafetería. Pero recuerden de que existe, estamos hablando de los ruidos, los tipos de barreras que existen como ruido. Vamos a ver este video, ojalá que no haya problemas con... Vamos a dejar que pase por acá. Vamos a compartirles la pantalla. Ahí está. Veamos. Everybody wants to be loved. Everybody wants to be in love. But do they believe they'll find love? It's funny. What the world really loves is a love story. That's why I collect them. Take Laura.
She might look like a waitress, but Laura has a voice like an angel. Trust me, I know. You can make me a ring from a milk bottle top. Money runs out in the meter. Maybe we'll stop. Laura loves writing songs, even though she's a little shy when it comes to singing out loud. I love the way you love someone else. Like to get some of it for myself. I wanna wake up next to you. The way you hold her, you that beautiful. It's in your eyes and they tell the truth. You got it all and it's bulletproof. I wanna wake up next to you. Wake me in the morning, send me to sleep. Give me something I can keep. You have never been in love, have never been in love with anyone but you. There's no one good enough, no one's good enough. Take a Polaroid. There are moments in life when we all need a little help.
you see me. It's enough. We can dance around the kitchen, candles cost nothing. You can make me a ring from a milk bottle top of me. It's enough. Some things in life are 3 for $1. Some things, like the moment a person truly listens to your heart, are priceless. There are thousands of love stories waiting to happen every day. Fate, destiny, who knows? This is just one story. I'm a Cupid, and this is Cupidity. Enjoy the ride. Bien, chicos, ahí veían una historia recontra romántica. La pobre chica estaba triste y era mudo y sordo. Bueno, pero es una historia bastante interesante, bastante romanticona, por cierto. Lo siento, lo siento. No la llames, bloquéala, elimínala. Otro ejemplo también es de la canción de Bendita tu luz. Ah, bueno, claro, muy similar a lo que hemos visto ahora. Claro, bastante cercano. Claro que es una situación de las personas que, bueno, no tienen, no pueden ver, ¿no? Entonces, sí, es bastante cercano. Juan Luis Guerra con Maná, sí, es de ambos, es correcto. Bien, justo ahora cuando nosotros entendemos de las barreras que hay que tratar de encontrar, cuando nosotros queremos transmitir un mensaje, en el caso de la chica cantaba y cantaba, se rompía cantando las canciones más romanticonas, todo el mundo le escuchaba, pero ella quería transmitirle justamente a él. Solamente a él y él pues nada, ¿no? Completamente aparte hasta que se da cuenta pues que él utiliza el lenguaje de señas para que realmente pueda comunicarse con un amigo que justo había llegado. Y ella también tiene que aprender ello. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? ¿Qué creen que significa que ella tuvo que aprender este lenguaje de señas para poder recién comunicarse? ¿Qué es lo que realmente hizo? Suelten sus ideas. Conectar, bien, estamos bastante cerca. Aprender el lenguaje de señas, ya, ese lenguaje de señas está bien, pero dentro del proceso de comunicación, ¿qué será? ¿Cuál de todos los elementos será dentro del proceso de comunicación? ¿El canal? No el canal. El canal sería de gestual. Es Profesor, el gestual. código. El código, muy bien, ahí estamos con la respuesta. Es correcto. Tuvo que aprender un nuevo código. Porque gracias al código que ella estaba usando, que era su idioma, en este caso el inglés, no podía transmitir su mensaje. Pero después de que ya aprende este lenguaje de señas, el mensaje se entiende con mucha claridad. Y ahí viene algo súper importante. El mensaje, así sea el mensaje correcto, si es que la persona que lo va a recibir no lo entiende, el mensaje simplemente es olvidado. Lo cual tiene que estar construido el mensaje en el código que la persona te va a entender, que el receptor te va a entender. Si no hacen eso, obviamente es solamente una idea más. Así que, bueno, ha quedado bastante claro. Ahora sí, vamos a jugar un poquito, vamos a echarle un super Kahoot, esperen, ¿dónde lo guardé? Ajá, por acá. Vamos a hacerle un pequeño Kahoot, ya saben, van a ingresar a una pequeña página que ahorita les voy a copiar y van a copiar un código a la par. Este es. Yo sé que con fe todos. No, bueno, la semana pasada estuvo interesante, me gustó porque vi que había emoción, pero algunos no llegaron, entraron pero no respondían. A ver, esa es la página donde ustedes deben ingresar y el código que van a colocar es el siguiente. Ese código, por favor, utilícenlo. Ajá, Ángel tercero. Ay, bicampeón. Y por favor, vayan colocando también su nombre. Vamos a compartirles la página para que ustedes puedan ir viendo quiénes están ingresando. Así que ya saben, ingresan a kahoot.it y colocan el código 5786324. Bien, por ahí está la página. Ya van ingresando algunos. Sí, está muy bien. Y recuerden que vamos a tratar
Esta vez no es verdadero y falso, esta vez es opción múltiple, lo cual van a tener ustedes hasta 4 opciones, 4 colores, ustedes van a ver en su pantalla 4 colores, y tienen que marcar el color que obviamente ustedes piensan que es el de la respuesta correcta. Muy bien. Así que ya saben, preparados. A ver cuántos son ustedes el día de hoy. Acá dice que son 28. El link, a ver, vamos a volver a enviarlo. Es el Kahoot. Bueno, es el que se encuentra por acá. Vamos a ver. Este es el link y este sería el código. Ahí está. Esos dos son. Hay 20. Bueno, faltan algunos más. Vayan ingresando. Me ha dado frío. Creo que es la edad ya. A esta edad te comienzan a dar frío, te ven la rodilla. Ya se ha ido bajada. Bien, a ver, ingresen chicos. Vamos a contar hasta 5 porque ya está la mayoría. Me imagino que algunos todavía deben estar viendo televisión, deben estar viendo sus Netflix de repente. ¿Qué será? ¡Qué frío! Muy bien, vamos a contar en 5, 4, 3. Vamos a poner un poquito de volumen acá para darle emoción. 2, 1. Empezamos. La pregunta es, este vale 2 puntos, el arranque. No es un tipo de código de comunicación. A ver, lean bien las opciones. No es un tipo de código en la comunicación. $10 segundos, chicos. Ya marcaron, falta uno para marcar, me parece. Ahí está. Muy bien, la gran mayoría acertó el telepático, correcto. Bueno, no se ha llegado todavía a tener certeza de la comunicación telepática, aún no. Pero por ahí se hubieron algunos pequeños errores, algunos pensaron que era gestual, otros pensaron que era lamentablemente oral, que es la principal. Recuerden que no es un tipo de código de comunicación. Así que los que marcaron que era telepático es correcta, esa no era una de los tantos tipos de código que se pueden desarrollar. Veamos la tabla cómo queda. Bruno en primer lugar, muy bien. Fátima en segundo. Aarón está ahí en tercero. Franklin también en cuarto. Y Cristian en quinto. Observemos la siguiente pregunta. ¿Qué es el mensaje? Bueno, esta está fácil. Yo creo que acá es para que ganen punto como loco, ¿no? Sí. Tienes que ver las figuras. Y acá en mi pantalla ves cuál de todas es la correcta. Entonces, en tu pantalla marcas la que tú piensas que es correcta. Tienes que ver 2 pantallas. Las 2 pantallas tienes que verlas. Muy bien. Vamos a ver la tabla y solamente 3 acertaron. Bien. A ver, vamos a aclarar. Acá tenemos ¿qué es el mensaje? Es una idea, es correcto. El mensaje es lo que yo quiero transmitir a los demás. No puede ser un texto, porque un texto ya sería el canal. El código, disculpen. El texto ya sería un código. Un diálogo, para que se dé un diálogo, existe ya todo un proceso de comunicación, lo cual no es solamente un mensaje. Todas las anteriores obviamente es para que nunca la marquen, pero la marcaron con una furia. Era solamente una idea. Un mensaje es una idea, es lo que yo quiero transmitir hacia los demás. Así que, bueno, acá me han sorprendido. Yo pensé que esta estaba fácil, estaba regalada. Pero vamos a ver cómo queda la tabla. Bien, Diego, que llega a subir al primer lugar. Margerly también, Laura, Bruno y Fátima. Están en ese orden, han bajado Bruno y Fátima. Están subiendo los demás, Diego, Margerly y Laura. Muy bien. Vamos con la tercera pregunta. Puntos dobles. ¿Qué es un canal? No se vayan a guiar de la imagen, por favor. La imagen no tiene nada que ver. Creo que ya marcaron todos, o falta por ahí alguno tal vez. Señal de TV. A punto de marcar todos. 3, 2, 1. Veamos cómo queda. Muy bien, una vía de comunicación. Bastante bien. Por ahí algunos se confundieron con el canal de televisión y otros por ahí el mensaje de doble entrada que no
No, no, no. Los mensajes de una entrada no hay nada que ver acá. Eran solamente una vía de comunicación por donde transita el mensaje. Así que, muy bien, ya saben qué es el canal. La gran mayoría ha acertado. Y veamos cómo va la tabla. Diego se mantiene en primer lugar. Marjorie también está en segundo lugar, se mantiene. Bruno vuelve a subir. Laura baja un par de puntitos. Y Franklin está en quinto lugar. Veamos con la siguiente pregunta, que son la penúltima pregunta. ¿Qué es el feedback? Ajá, si los que estuvieron atentos, ¿sabes qué es el feedback? Es un canal, una respuesta, el medio, lo que se entiende. Esta está complicadita, esta debí ponerle doble punto. ¿Qué es el feedback? Cinco segundos y vemos la respuesta. Muy bien, bien. El feedback lo comprendieron bien, por lo menos marcaron 11, que era la respuesta que da el receptor y está muy bien. Por ahí hubo unas pequeñas dudas con lo que era el canal. El medio, ¿no? El medio no, ya saben que ese es no, el canal y el medio son lo mismo realmente. Y lo que se entiende sería la codificación, el mensaje de codificación, la decodificación. Así que acá hablamos del feedback, que es la respuesta que da el receptor. No puede ser. No, eso es maldad, eso es maldad. Vamos a ver la tabla, vamos a ver la tabla. Esta era la penúltima pregunta. Esta era la penúltima. Subió Marieli a primer lugar, muy bien. Franklin ha subido de quinto lugar a segundo lugar. Laura vuelve a aparecer en el podio con tercer lugar. Diego, te han bajado del puesto, sin duda. Y Cristian vuelve también a entrar a la tabla. Vamos con la última pregunta de este Kahoot. ¿Qué es el emisor? Esta está fácil, esta está sencilla. ¿Qué será el emisor? Siempre, siempre la positividad. Ay, 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 bastante bien, bastante bien. Y es correcto, el emisor es el que habla, principalmente es el que habla. Normalmente se relaciona el emisor con una persona y es el que habla. Por ahí hubo unas pequeñas dudas acerca de qué es el que escucha. Bueno, eso sería receptor. ¿Bien? Ese sería el receptor. Y por ahí dicen la respuesta sería el feedback, que justamente habíamos mencionado en la anterior. Yo sé que quieren jugar más Kahoot, pero a veces demora crear los Kahoot. Bien, vamos a ver la tabla, cómo quedan en el podio. Vamos en tercer lugar a Diego. Muy bien, Diego, que al inicio no estaba tanto, pero ahí apareció Franklin, muy bien. Y en primer lugar tenemos a Marjorie, muy bien. Felicidades, Marjorie, también a Cristian y a Laura, que quedaron en cuarto y quinto lugar. Y por supuesto Mayerly, que ha quedado en primero. Felicidades, este es el Kahoot del día de hoy. Ha estado curioso porque hay algunos que me pareció que estaba más fácil. Estaban algunas fácil, pero por ahí las alternativas han confundido. Así que, sí, yo sé que quieren un Kahoot más, pero me gana el tiempo. Vamos a explicar, bueno, primero que bien por los puntos, a partir de la siguiente semana, hay algunos Kahoot que voy a comenzar a darles punto extra, porque lo merecen. Me doy cuenta que le han dado mucho énfasis a esto de Kahoot, así que vamos a tratar de darles más puntos para las siguientes semanas, obviamente porque se lo merecen. Yo sé que quieren ustedes más Kahoot, no. Justo hablaba con algunos profesores que a veces cuando comienzan con los juegos, prefieren los juegos antes que la clase. ¿Por qué son así? Bien, chicos, a ver, vamos a mostrarles cuál es la tarea del día de hoy. Bueno, que se va a presentar durante, a ver, hoy estamos jueves, no puede ser hasta el domingo. Creo que les voy a dar un par de días más por ahí, creo que hasta el lunes, martes. Vamos a ver. Porque está sencilla realmente, ¿no? Es solamente ver un trabajo bastante básico, donde ustedes tienen que hacer un pequeño análisis. Bien, chicos, lo que estamos observando, vamos a ponerlo acá, ahí. No quiero, ahí, ahora sí. Lo que estamos observando es la tarea que se va a desarrollar. Esta tarea es bastante
vamos a decirlo, bastante sencilla, es bastante sencilla. Es curiosa, inclusive es agradable. Y lo que les voy a requerir, por supuesto, va a ser un trabajo individual, es donde deben observar el siguiente cortometraje. Bueno, el link está abajo, el link, lo que está en letras azules. Tienen que seguir, observar el siguiente cortometraje animado y también deben identificar lo que serían los siguientes puntos. Primero, ¿cuáles son los personajes principales de la historia? Muchas veces cuando alguien te dice, oye, ¿cuáles son los personajes principales de una historia? De repente es un poquito difícil al inicio poder determinarlos, ¿no? Porque, bueno, de repente nunca has escuchado cómo se puede observar, pero es bastante sencillo. Como por ejemplo, el personaje principal, así de sencillo, ¿no? El personaje principal del anime de Naruto, ¿quién es? Así es, para que se den cuenta. ¿Quién es el personaje principal del anime Naruto? Naruto. Naruto, correcto. Bueno, por ahí dijeron Sakura, Goku, es rubio también, ¿no? Total, rubio de ojos verdes o azules iguales. Bien, entonces es Naruto, es correcto. Itachi, claro, ¿no? Ahorita me salen con unas ideas. Bueno, entonces Boruto, es otro anime. ¿no? Bien, ese sería el personaje principal. Digamos, otro ejemplo, si es que yo quiero decirles el personaje principal, a ver, ya, uno que no sea el nombre igual al personaje, ¿no? Por lo menos. El personaje principal de Dragon Ball, ese ya parece broma ya, eso es daño. ¿Quién sería el personaje principal? Goku, profe, Goku. Muy bien. Goku, Kakaroto tendría que haber sido la respuesta correcta, pero bueno, está bien, Goku, lo vamos a aceptar. Bueno, está bien, está bien. Bien, Yamcha que muere. ¿Por qué no murió más Yamcha? ¿Qué pasó con Yamcha? Debió haber muerto varias veces. Bueno, entonces ya entiende cómo debería ser este tema de los personajes principales. Bastante fácil. Ahora, cuando nosotros hablamos de los personajes principales, significa de que hay, si bien es cierto, uno siempre que es principal, pero en este caso van a encontrar a alguien que no es principal, pero es importante. Si nosotros decimos, o por lo menos analizamos, en Naruto, ¿quién sería el segundo personaje importante después de Naruto? ¿Quién creen que sería? ¿Sasuke? Ah, ahí está, correcto. Porque sería el personaje casi antagonista que, bueno, participan prácticamente. Kuruma. Me dan miedo cuando voy a cambiar de anime. Ya, ¿y quién sería el personaje, digamos, que también apoya en todo momento en el caso de Dragon Ball? Ya sabemos que Goku es el principal y el otro sería Vegeta. Muy bien, muy bien. Ahí está, ya estamos conectados. Ya saben entonces cómo sería un personaje principal, por lo menos los principales, en este caso, que voy a pedirles dos. Bien, muy bien. Qué miedo, ya. Bien, entonces, ya saben que eso es lo primero que van a hacer con este tipo de cortometraje animado. Luego, para darles un spoiler, dice que uno de ellos es un animalito. Dice que es un perrito. ¿Cuántos y cuáles son los mensajes que emite durante el cortometraje? Vamos a decirlo así. Digamos que un personaje en cualquier anime o cualquier historia o película va teniendo de repente ciertos cambios en el proceso de su historia porque van pasando varias cosas, van sucediéndole situaciones que pueden ir variando su forma de pensar o su forma de actuar. Bien, en este caso, ustedes tienen que ir identificando cuántos y cuáles son los mensajes que este personaje del perrito va a ir apareciendo o creando durante el cortometraje. Bien, así de sencillo. Ahora, y por supuesto, luego van a elegir un mensaje general de todo el cortometraje. Recuerden que estoy pidiéndole prácticamente tres cosas básicas. Uno, identificar los personajes. Dos, el personaje del perrito, que aparece un perrito ahí, tienen que encontrar cuántos mensajes y cuáles son los mensajes que emite. Y luego, como tercer punto, es un mensaje general de todo este cortometraje. Realmente está fácil, así que lo que vamos a hacer, como tenemos tiempo, y este cortometraje dura pues 5 minutos, creo, vamos a desarrollarlo de una vez para no dejarles tarea. Ah, ¿dónde encontramos la tarea? Eso es lo que voy a habilitar justamente. ¿Por qué? Porque justamente está solamente como un PDF, no está Word. Ah, no está. No lo he subido. Ya, vamos a crearlo de una vez. No, lo van a subir. Sí, tendría que ser en Word. Tendría que ser en Word. Vamos a hacer esto.
tenemos dos opciones. Voy a poner el video para que ustedes lo puedan analizar, lo puedan ver, y mientras yo habilito el trabajo para que puedan subirlo. No, el de la semana 1 era el Kahoot. Lo de la semana 1 era el Kahoot. Lo de la semana 2 es lo que estamos viendo ahorita. Esto lo vamos a trabajar ahorita porque felizmente nos queda 20 minutos. Así que vamos a hacer esto. Voy a poner el cortometraje. El video. La semana 1 tarea, si una semana se puede hacer ahora. ¿Por qué hay ejercicios subidos en la tarea? A ver. Me quedé pensando. Qué raro. Vale, vamos a hacer esto. Vamos a primero pasar el video para que lo analicen, porque si no después se me va a ganar el tiempo. Y claro, voy a habilitar la tarea para que lo puedan ver. Igual se va a encontrar en la semana número 2. Obviamente va a decir tarea. Y en este caso va a decir... tarea. Nada más. Agregar. Muy bien. Bien, entonces chicos, vamos a mostrarles el video. Por favor, ojo, pestaña y ceja. A este cortometraje que dura 4 minutos. Es bastante corto. Acá va a ser un ejercicio llamado S1. Mujer sin filtro, eso también se hace. Me preocupa eso que están observando. Esperen. Voy a quitar esto, lo llevo. Esto lo voy a cerrar. Acá. Y me preocupa que están viendo otro trabajo que yo no lo he visto. Mujer sin filtro. No. Ya me imagino cuál están viendo ustedes. Que es un video que está en las diapositivas. Ya, ese es otro. Ya, no. Ese de Mujer sin filtro, no. Hay otro de Selena Gómez. No. Ustedes hagan el que les estoy diciendo ahorita, porque lo voy a habilitar. ¿Bien? Este que están observando ahorita del video de corto, vamos a observar. Ya, ok. Vamos a ver este videito. Vamos a ver si he compartido el audio. ¿Está bien? Así que vamos a empezar. Yo desaparezco acá de la pantalla. Ya. Y observen, mientras yo les digo después del video, dónde tienen que subir la tarea, que es súper rápida. Veamos. Muy bien, chicos. Ese es el cortometraje. Bastante sentimental. No lloren, por favor. Y, bueno, el mensaje que he encontrado, el mensaje principal yo creo que es fácil. Yo creo que está fácil. Pero los mensajes que transmite el perrito durante distintas etapas, es ahí donde pueden demorar un poquito más. Pero no mucho. Bien, chicos. A ver. La tarea está en la semana número 2. A ver, déjenme ver por aquí. Vamos a... Acá está. No, acá está. Muy bien. Ustedes lo van a encontrar en la semana número 2. Versión con perrito, algo así como cuando muere el perrito Sam de Yo Soy Leyenda. Muy triste, por cierto. Y al final no era cierto. Sí. Sí. Bien, a ver, en la semana número 2 ustedes van a encontrar lo que dice tarea. Bien, esa tarea es ahí donde ustedes deben ingresar y ahí van a poder subir abajo. Tienen dos opciones. Uno, pueden redactarlo directo, porque lo he puesto para que lo puedan redactar, y lo otro sería en que lo redactan en un Word y lo suben el archivo de Word al trabajo de tarea. Ahora, recuerden que siempre deben poner su nombre completo, pero igual el trabajo, como es individual, de todos modos se sube por cada uno de su usuario, así que no hay problema por ello. Vamos a mostrarles dónde se encuentra el trabajo. Pueden verlo de nuevo, por cierto, pueden verlo de nuevo el cortometraje, eso es algo que por lo menos se va a dar en esta oportunidad, porque les estoy habilitando el trabajo hasta el día de mañana. Les estoy habilitando el trabajo para que lo puedan presentar hasta el día de mañana, ya que es sencillo, lo podría habilitar, pensé en habilitarlo solamente para el día de hoy, pero queda muy poco tiempo. ¿Cómo perder peso en 4 pasos? La verdad es que yo creo que lo voy a ver y va a ser importante.
Voy a buscarlo, voy a buscarlo. Y, ¿por eso no le sale? Sí, pero sí está visible, ¿eh? Ah, acá. Gracias, gracias por el detalle. Lo siento, lo siento. Lo siento. A veces me pasa. Gracias por la información. Sí, ahora sí lo van a poder ver. Dice tarea. Es la tarea, la única tarea. ¿Hasta qué hora va a estar? En verdad tienen hasta el día de mañana, hasta la medianoche. Bueno, 11:59, ¿no? Así que no hay problema con el horario, yo creo. Yo les recomiendo de todos modos que lo traten de avanzar el día de hoy, para que no se les acumule, ¿no? Para que puedan pasar un fin de semana tranquilo, no tienen que estar presionados por los trabajos. Traten de avanzarlo lo antes posible. Muchos de los trabajos de los cuales yo les voy a ir dejando, voy a tratar de que se desarrollen en clase, debido a que el tipo de curso, como es teórico, muchas veces van a ser análisis o lecturas, así como ahora, que es analizar un video o alguna lectura, que no soy mucho de lecturas, pero por lo menos en algún momento se les va a pedir, o por lo menos algunos trabajos de exposición, que también obviamente son durante la clase, ¿no? Así que por ahí van a tener que... sí, actualicen nada más porque recién le había puesto que sea visible, no lo había puesto ese check verde. ¿Hasta qué hora va a estar? Ya saben, igual hasta mañana a la medianoche. Mañana hasta la medianoche. Los que se encuentran el video de Mujeres sin filtro o los otros, no, solamente el que se acaba de mostrar ahora, porque ese es el que yo voy a calificar. Como les menciono, hay algún material, el material que nos dan en este curso muchas veces está relacionado a lo que también trabajan con otros profesores. Entonces, la calificación, o sea, la tarea, normalmente sí lo propone el docente, pero las clases sí están propuestas de modo general. Entonces, normalmente yo voy a proponer mis propias tareas para que obviamente pueda calificarlos según lo que se va explicando en las clases. Porque hay algunas tareas que por ahí son un poquito pesadas a mi percepción, pero no están mal de todos modos. Ya saben, la tarea es la que dice S2, la que está remarcadita en amarillo. Es ahí donde ustedes tienen que responder. Bien, chicos. En la semana 4, estamos actualmente en la semana 2. En la semana 4 tenemos nuestra primera práctica calificada, donde vamos a desarrollar un pequeño análisis. Ese análisis se va a hacer durante la clase. Bien, es importante que les mencione desde ahora porque no vaya a ser que por alguna razón, que siempre puede pasar, me digan, profe, justo el jueves de acá, bueno, de acá 2 jueves, que sería la semana 4, me han programado trabajo o algo pasó en mi casa, se fue la luz, se fue internet, que son cosas que pueden suceder. Pero como ustedes ya saben de que hay una evaluación que va a ser durante la clase, ¿bien? Tengan en consideración siempre de informarme qué es lo que está pasando. Recuerden que a todos nos puede pasar el corte de luz, a todos nos puede pasar que explota la computadora, no sé, que el perro se comió un cable, no sé, pero a todos nos puede pasar, eso es normal. Pero siempre traten de comunicar qué es lo que está pasando para obviamente considerarlos y no tener que estar jalándolos, ¿no? No es divertido jalar. Bien, Diego, sí, dinos. Sí, yo quería aclarar, lo que pasa es que yo para estar tranquilo en la clase sin que tenga interrupciones me vengo a mi cuarto, pero lo que pasa es que en mi cuarto es donde agarra la peor señal de la casa. Y Ok. ya en cualquier momento es como que se me desconecta, pero yo puedo volver a entrar enseguida. O sea, quizás en una expo, no sé, me pase eso, nomás para aclarar. Me Correcto, puede bueno. pasar, yo no sé, es que vienen siempre, no me anticipa y se me corta. Y yo entro enseguida siempre. Está bien, ese detalle, por ejemplo, que has mencionado de que falla el internet es muy normal, a mí me falla, ya se han dado cuenta, gracias Movistar de nuevo. Entonces, es normal, eso sí es normal. Pero está bien que nos hayas dicho porque puede suceder en exposiciones, sobre todo que son trabajos que sí o sí tienes que estar conectado. Por ejemplo, análisis como el que estamos haciendo ahorita, pues no hay problema, ¿no? Pero posiciones sí es más interactivo, sí o sí tienes que estar ahí. Así que se comprende y gracias por decirnos, Diego. ¿Cómo se guarda? ¿Con qué nombre se guarda? Por el momento guárdenlo con el nombre de sus apellidos, sus 2 apellidos. Igual se va a subir, como es individual, se sube con el nombre de cada uno de los usuarios. Así que nombre de los 2 apellidos de ustedes, disculpe, 2 apellidos.
Movistar debería desaparecer. Sí, el otro día, justo me llamaron comentándoles, me llamó los de Win, me dijeron, por fin, Win, gracias. Y les digo, bien, denos su dirección. No, no tenemos cobertura por su casa. ¿Dónde vivo? ¿Dónde queda mi casa para que no llegue cobertura? Me dicen que no, no hay cobertura todavía por mi casa, que ya no, te voy a pasar la voz de Timbro, me dijo cuando haya alguna señal de Win por tu casa, y ahí te avisamos, pero no, me dijeron que no había. Así que voy a tener que esperar todavía un tiempo más hasta que alguna otra empresa se digne a estirar cables por por todo Lima hasta que lleguen a mi casa. A ver, Lizzie, ¿la evaluación se desarrollará en grupos o es personal? La evaluación del día de la semana 4 es personal. La evaluación de la semana 4 es personal. Normalmente, y gracias por hacerme acordar, Gino, normalmente todas las primeras unidades, la primera y la segunda, trato de hacer trabajos individuales. Porque trato de que cada uno logre su puntaje y lamentablemente los que no son mucho de participar o de poder presentar las tareas, poco a poco se van relegando. Entonces, para mí es más fácil filtrar de repente quiénes están cumpliendo y quiénes no, para ver qué es lo que está pasando, ¿no? También puede ser por otros motivos que no esté participando en la clase y obviamente hay que darle siempre un apoyo. El corto es, el de cómo bajar en 4. ¿En qué consiste la evaluación? La evaluación son unas preguntas, es como casi, no es como es casi un examen, pero es un examen relacionado más a cómo desarrollarías la comunicación. Por eso es que todavía no les puedo decir porque obviamente van a saber las preguntas, ¿no? Pero está relacionado a cómo se desarrolla la comunicación en ciertas situaciones, ¿no? O sea que está fácil realmente. Pero me decían, ¿cuál era el corto de los 4 pasos para bajar de peso? ¿Cómo bajar de peso en 4 pasos? No sé, me da un poco de miedo poner el video. Pero como estamos a punto de concluir con la clase, vamos a quitar esta imagen. Y ya. Vamos a ver primero por aquí. ¿Qué es lo que puede estar queriendo pedir? A ver. ¿Cómo perder? Ya. A ver. Vamos a ver qué es lo que... ¿Qué maldad te están queriendo que comparta? Lo curioso es que me sale publicidad de bicicletas. Ya. No recordaba que así se llamaba este cortometraje. Qué bueno. Es muy, muy bueno. Es un poco extenso, ¿ah? Es un poco extenso. Vamos a hacer esto. Si me pueden hacer recordar para ponerlo iniciando el próximo jueves para verlo, porque es muy divertido. Así que sí lo vamos a poner. Como ya queda poco tiempo, sí lo vamos a colocar porque es muy divertido. Ese y hay otro más, otro más otro cortometraje, que ese también sería un muy buen análisis, donde un chico y una chica se encuentran en un paradero de bus y le dice, ¿no? Ni siquiera se hablan. El chico se queda mirando a la chica y comienzan a conversar, comienzan a hablar, entablan una relación, tienen pareja, tienen hijos. Y el cortometraje habla mucho acerca de lo que uno se imagina con las demás personas, lo cual es muy interesante. Pero lo voy a buscar porque no tengo el nombre a la mano, pero debe ser fácil encontrarlo. Y también les voy a mostrar a ver si se puede hacer un análisis de la comunicación a través de eso, que de hecho, recuerden que la comunicación está en todo, sí que se puede. El corto, ese es lo que voy a buscar el nombre, como digo, no lo tengo el nombre a la mano, pero sí es un corto muy interesante, también debe durar unos 5 o 6 minutos, no dura mucho. El que me acaban de pasar ese cómo bajar de peso, bueno, ese dura como 7 minutos, por lo cual no lo puse, ya lo voy a colocar el próximo jueves. Bien chicos, entonces ya saben, tienen hasta el día de mañana para poder presentar este trabajo, así que van a tener tiempo hasta la medianoche, con tranquilidad, no se preocupen. Ahora sí, ya. Con tranquilidad ustedes trabajen, tienen tiempo hasta mañana y cualquier cosa igual lo van a poder consultar. Le pueden escribir a su delegado, por cierto, no le he dado todavía al delegado mi número. Voy a escribirle a los delegados, porque tengo de todas las aulas que tengo, les voy a escribir para que puedan tener mi número y así puedan hacerme la consulta necesaria de alguna de las tareas.
Bien, chicos. Entonces, eso sería todo por el día de hoy. Ya nos estamos comunicando el próximo jueves. Que tengan muy buenas noches. Y ya saben, todavía el día de mañana tienen clase, así que no se vayan a ir de fiesta. Bien, chicos, cuídense. Un abrazo. Hasta el próximo jueves. Cuídese, profe. Profe, profe, Nos vemos, profe. Nos vemos, nos Profe. vemos. Sí, Profe, por ahí me queda una consulta. Vaya, dime. profe. Cuídese, profe. No, profe, ¿cómo se guarda la tarea? Ya, ¿cómo se guarda? Puede ser escrita directa o puede ser en Word, cualquiera de los dos. En formato de Word, ¿con qué nombre lo guardamos? Ah, con tus dos apellidos. Ya, gracias. Sí, sí. A ver si No se te puede ir. preocupes. Me voy, chicos. Cuídense. Nos vemos el próximo jueves. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego.